Desde el principio, el ser humano se ha interesado por explorar su aspecto espiritual. Esa necesidad innata que lo lleva a buscar la trascendencia que solo es posible encontrar en una relación estrecha con un ser superior. Expresada de diferentes formas, la religiosidad ha estado presente desde los comienzos de la historia de la humanidad, y esto se debe a que el ser humano natural y espontáneamente necesita sentirse ligado a Dios, un ser en el cual cree, del cual depende y al cual busca conocer más cada día. Será el interés de la teología conocer y reconocer los aspectos relacionados con la interacción entre lo humano y lo divino, indagar en las raíces del pasado buscando evidencias, corroborar los acontecimientos del presente, confirmando profecías y así lograr el equilibrio perfecto entre la fe y la razón por medio de la palabra de Dios. Base y objeto de estudio, la Biblia será para el teólogo el centro de su vocación, una compañía para los eventos del día a día, una herramienta para enfrentar las dificultades de la vida, pero sobre todo un instrumento para llevar esperanza al corazón de los demás. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Estamos comenzando un nuevo programa de educación. Estamos aquí en la localidad de Ñaña. Es una localidad situada a unos 19 kilómetros aproximadamente de la carretera central de Lima, la capital del Perú. Y como ustedes ya están acostumbrados, vinimos aquí para compartir una historia muy especial que ocurrió por estas tierras, aquí entre estas preciosas montañas y con esta gente tan cariñosa que nos ha recibido con mucho cariño. No les cuento mucho más entonces, comencemos a continuación con educación. Ser o no ser es la cuestión filosófica por excelencia, y es que el hombre necesita saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Aturdido por las ansiedades de la vida, hipnotizado por el ajetreo continuo de una sociedad imparable, el ser humano se hunde en el cansancio y decide dejar de reflexionar, de pensar en sí mismo como un ser que significa mucho más que cosas o apariencias, ignorar la existencia de un Dios que se preocupa por su felicidad. Este es el contexto desafiante que hoy enfrenta la teología. Una sociedad adormecida a la espera de hombres con el suficiente coraje y conocimientos para despertar su interés y dirigir su vista nuevamente hacia Dios. En la Facultad de Teología se estudia la carrera de Teología, que fundamentalmente sirve para preparar a los que serán los pastores en la iglesia, específicamente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista, especialmente en Sudamérica, está creciendo en forma geométrica, está creciendo rápidamente. Y la iglesia tiene una misión, la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo, porque creemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y una de las últimas señales es que el Evangelio será predicado a todo el mundo. Entonces hay gran necesidad de la predicación.
Y en realidad los pastores no se abastecen ni se abastecerán para predicar el Evangelio a todos los rincones. Por lo tanto, se necesita que la iglesia sea capacitada, los miembros sean capacitados. Entonces los pastores cumplen un rol importante, un rol vital. Ellos tienen que ser los capacitadores de la iglesia, los entrenadores, los que van llevando adelante el mensaje de la predicación, pero no lo van a hacer solos, lo van a hacer con la ayuda de la iglesia. La iglesia necesita pastores porque la iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo tiene muchos miembros con distintas funciones, pero necesita alguien que lo dirija. Si bien dice el apóstol Pablo muy claramente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesucristo necesita instrumentos humanos que sean como subpastores o subdirectores, siendo Cristo el máximo líder. Y para eso la iglesia necesita formar pastores que puedan guiar al resto de los creyentes en el desarrollo, en la edificación de cada uno de ellos espiritualmente y también en el cumplimiento de la misión para salir a compartir con otros esta buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. La Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile tiene el propósito de preparar a los pastores que en primer lugar van a servir en el territorio de este país, Chile, pero también hoy estamos muy preocupados por preparar pastores para el mundo. Así que esa es nuestra principal tarea, ¿no? Preparar pastores que van a ayudar en el cumplimiento de la predicación del Evangelio en este país, en Sudamérica y, por qué no, en el mundo entero. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la promesa. Un desafío que encarna un propósito, una misión que otorga una razón de ser, que describe, pero también orienta, que muestra una dirección y marca un objetivo, un designio supremo que supera toda capacidad únicamente humana. La Facultad de Teología tiene una tarea muy grande en la formación de sus alumnos. Porque la carrera de teología no solamente tiene que dar conocimientos, lograr ciertas habilidades, sino formar en forma integral a la persona, especialmente con una serie de actitudes que no se aprenden simplemente por estudiar un apunte, leer un libro, pasar un examen. Nuestra misión en ese sentido es equipar a estas personas para que puedan tener las mejores herramientas y la mejor preparación, y que esta preparación los capacite para salvar del pecado y guiar hacia Dios a la mayor cantidad de gente que sea posible, ¿no? Nuestra función es crear un ambiente y proveer herramientas formativas que lo capaciten de la mejor manera para esta tarea. Se aspira a que tengan un perfil que podríamos sintetizarlo con 3 verbos. Yo diría administrar, pastorear y predicar. Tal vez podríamos agregar a esto también los títulos que el apóstol Pablo en sus cartas le otorga a los pastores o ministros. Pablo habla de ministros de Dios, ministros de Jesucristo, ministros del Evangelio, ministros de la palabra, ministros de reconciliación. Y si pensamos en lo que abarcan cada una de estas áreas, podríamos decir que le da ese perfil que quisiéramos ver en los futuros pastores, alumnos de nuestra universidad o egresados de nuestra universidad, de nuestra facultad concretamente. Cuando hablo de ministros de Dios, los relaciono con el verbo que señalé hace un momento, administrar. Administrar la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ¿no? Cuando pienso en pastorear, hago referencia a lo que Jesús dijo, que el buen pastor cuida sus ovejas, ¿no? Y Jesús se presentó él mismo como el pastor de las ovejas, y creo que aquí tenemos un aspecto digno de destacar, ¿no? Ministros de Jesucristo, siguiendo al ejemplo del gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, que no solamente cuidó sus ovejas, sino que dio su vida por las ovejas, ¿no? El pastor debe
tener amor por Dios y por las personas. Y el amor solo se aprende cuando uno vivencia el amor de Dios hacia nosotros y cuando uno se entrega al Señor. Y nosotros tratamos de lograr que nuestros estudiantes tengan esa experiencia íntima con Dios para que puedan ir aprendiendo a amar a la gente, amar profundamente a la gente. Hay personas fáciles de amar, hay otras difíciles. Y generalmente las más difíciles de amar son las que más necesitan de Dios, porque están alejadas de Dios. Y el pastor está llamado a buscar a esas personas. Por eso necesita tener esa actitud de amor. Necesita tener una serie de otras virtudes. Necesita ser humilde, necesita ser responsable, necesita ser trabajador. En fin, una cantidad de otras virtudes que tratamos de ir inculcando a lo largo de la carrera de distintas maneras. En las clases, en entrevistas personales, en las evaluaciones que realizamos como facultad a nuestros alumnos. Una vez al año nos reunimos todos los profesores con la ayuda de los capellanes de la institución, de los preceptores, otros miembros del personal, y repasamos nombre por nombre, a ver cómo está avanzando en su formación. Y entonces le transmitimos a cada alumno lo que estamos viendo, para ayudarlo a ir adquiriendo toda esa formación integral de habilidades, de conocimientos y sobre todo de actitudes que hagan de él un buen pastor. En la cultura occidental, desde la antigüedad, el pastor de ovejas ha sido considerado una figura de humildad y sencillez, pero también de protección y guía. Como los pastores de antaño, hoy existen hombres que han sido llamados para cuidar y proteger a sus semejantes, alimentarlos con el conocimiento de la palabra de Dios, animarlos cuando estén tristes, protegerlos encomendando su vida, su tiempo, sus propósitos y su obra por amor a ellos. El objetivo básico de la Facultad de Teología es la de formar pastores para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es por eso que nuestra facultad ofrece un currículum integral. Tenemos un programa curricular donde se enfatizan las áreas bíblicas, teológicas, históricas, pero también, complementando aquello, está el programa de práctica pastoral, donde los jóvenes, a la par de recibir las clases en el aula, realizan sus prácticas semanales, formando así en ellos una clara idea de lo que es el ministerio pastoral. El objetivo que tenemos como Facultad de Teología es poder brindar a la Iglesia pastores de acuerdo al corazón de Dios, como dice Jeremías. Pastores que tengan sus ojos puestos en la misión. Pastores comprometidos con su Iglesia, pastores comprometidos con Dios, pastores comprometidos con el servicio. No que estén pensando en el dinero o en el salario, sino pastores que estén interesados en servir a la Iglesia. Pastores que puedan hacer sus propias investigaciones, preparar sus propios sermones, ¿no? y dar alimento sólido a la Iglesia, nutrir a la Iglesia de tal manera que la Iglesia esté preparada espiritualmente y en condiciones también calificada para poder predicar el Evangelio. Ellos deben desarrollar todas las habilidades y competencias relacionadas a su carrera profesional, que sean buenos predicadores, que al mismo tiempo sean buenos visitadores, que tengan todas las herramientas para la atención pastoral, la consejería pastoral, de tal manera que la atención hacia la iglesia pueda ser plenamente efectiva, que ellos puedan ser también estudiosos o estudiantes profundos de la palabra de Dios, que puedan presentarla de una manera sencilla, pero al mismo tiempo profunda. En un contexto de cambio, en un contexto donde cada vez existen mayores desafíos, la gente en general, la sociedad en general, plantea más preguntas, más cuestionamientos, hay más dudas, hay más temores, hay más necesidades. Hoy más que nunca se requiera hombres que tengan respuestas certeras a las grandes inquietudes del ser humano.
Y definitivamente tenemos la seguridad de que las auténticas y más válidas respuestas provienen de la palabra de Dios. Entonces, el gran desafío del pastor del siglo XXI, por decirlo de algún modo, es tener esa capacidad de, por un lado, conocer a cabalidad la palabra del Señor y luego ser capaz de dar respuestas bíblicas que funcionen en la vida práctica del ser humano en este tiempo. Un egresado es ministro de la palabra de Dios. No solamente debe conocer la palabra, no solo debe leer y estudiar la palabra, sino predicar la palabra. Y aquí digo también, para todos aquellos que quizás tienen esa responsabilidad de ser predicadores en la iglesia, que no es suficiente con usar la Biblia al presentarla, al predicarla, sino hacerlo como lo hacía Jesús. O sea, usar la palabra de Dios para enseñar una doctrina que no solamente se la perciba quizás en el Nuevo Testamento, sino corroborarla con lo que el Antiguo Testamento decía y viceversa. Si predico el Antiguo Testamento, también corroborarla con lo que dice el Nuevo. Creo que este es un desafío que tienen los ministros, predicar la palabra, predicar realmente las verdades contenidas en el libro de Dios. Biblia, regla de fe, norma de vida, modelo que quien conoce practica, quien aprende enseña, quien lo vive testifica, instrucción que es acción, hábito que es estilo de vida, inteligencia que en la medida en la que alcanza cada aspecto del ser se cristaliza en sabiduría. Estamos profundamente comprometidos con entregarle a nuestros alumnos una formación integral. En ese sentido estamos trabajando intencionalmente, yo diría, en 4 aspectos centrales, ¿sí? En primer lugar, estamos trabajando decididamente y ayudando a nuestros alumnos a que establezcan una sólida relación con Dios. Creemos en esta universidad que toda la tarea ministerial puede solamente ser edificada sobre una sólida y profunda relación con Dios. En ese sentido estamos nosotros ayudando a que nuestros alumnos puedan tener una relación personal con el Señor y dediquen tiempo y esfuerzo a esa tarea. En segundo lugar, el segundo polo de desarrollo es la formación académica. Creemos que la mente debe ser cultivada y debe ser desarrollada, ¿no? A través del estudio, no solo de la palabra de Dios, sino de aquellos conocimientos que son necesarios para enfrentar la tarea pastoral, siempre teniendo como base la enseñanza de las Escrituras. Y el tercer polo de desarrollo es la experiencia práctica, es el compromiso con la misión. De esta manera estamos expresando que realmente nuestro compromiso es preparar a nuestros alumnos para que sean pastores donde Dios los mande, ¿sí? Y eso puede ser cualquier parte del mundo, porque nuestro compromiso es trabajar para que la misión no solo continúe, sino que la misión termine y Cristo Jesús venga pronto por segunda vez. Siendo que nuestra iglesia está creciendo, especialmente en Sudamérica, se necesitan muchos pastores. A la verdad, se está cumpliendo lo que la Biblia dice, ¿no? El campo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Se necesitan más pastores. El Señor llama, y el Señor llama a muchos. Así que el Señor necesita obreros. Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Así que si hay algún joven que está viendo este programa, yo lo animo a considerar la posibilidad de estudiar teología y prepararse para ser un pastor. Ser pastor es ser instructor, pero también es ser amigo, compañero, es identificarse con el otro, empatizar con sus alegrías, acompañarlo en sus tristezas y entregar todo de uno mismo por amor. Amor que excede todo amor humano. Es una entrega ilimitada, altruista. Pero la pasión por dar a conocer el mensaje de Dios no será suficiente para convertirse en un líder de su iglesia. Harán falta además una capacitación divina especial y un llamado de Dios específico para esta labor. Es importante destacar la importancia de que el alumno de teología sienta haber sido llamado por Dios. En la Biblia
encontramos muchos ejemplos de cuando Dios necesitó algún instrumento humano, Dios lo llamó para realizar esa tarea. Ya vemos desde el Antiguo Testamento, Dios llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a los profetas, llamó incluso a los reyes. Pero especialmente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a nuestro Señor Jesucristo que va caminando, encuentra a alguien y le dice, sígueme, y voy a hacer de ti un pescador de hombres. Cuando le dice a Pedro, a Juan, a Santiago, a los que llegaron a ser los discípulos y apóstoles. A Dios en realidad se lo puede servir de cualquier área, desde cualquier profesión, desde cualquier oficio, desde cualquier carrera. Uno, si quiere, puede servir a Dios. Pero venir a estudiar teología es porque desea servir a Dios de una manera exclusiva. No se va a dedicar a ningún otro negocio, a ningún otro trabajo, sino exclusivamente a servir a Dios, a su prójimo, en la iglesia, como pastor, en este caso, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿cómo sabe un joven que ha sido llamado? Bueno, hay varias formas que juntándolas todas nos ayudan a tener una idea más completa de que un joven está siendo llamado por Dios. Uno tiene su comunicación personal con Dios y cada uno entiende el lenguaje de Dios en diversas maneras. A algunas personas Dios les habla a través de un sueño, a otras personas les habla a través de otras personas, a otros Dios se manifiesta de manera un poco intuitiva, ¿no? Sienten cierta intuición. A otros Dios les habla a través de puertas que se abren y cada uno en su contacto con Dios sabe cuál es la voz de Dios. Entonces, de alguna manera va a sentir que Dios le está hablando y lo está llamando para una obra especial en el ministerio evangélico como pastor. Así de sencillo es sentir el llamado de Dios. En algún momento uno percibe, Dios me está llamando, Dios quiere que yo me dedique tiempo completo a la tarea de predicar el Evangelio, a la tarea de ser un pastor, un ministro del Evangelio. Esa invitación de Dios uno la puede recibir de distintas maneras. Quizás leyendo la Biblia, uno va leyendo y de pronto dice, aquí Dios me está hablando. O quizás escuchando un sermón, una predicación. Dios utiliza su iglesia. Entonces va a haber algún miembro de iglesia, algún anciano, algún líder o algún pastor que va a decirle al joven, mira, tú deberías estudiar teología. Y cuando un joven escucha esto de parte de un pastor o de un líder de iglesia, debe tomarlo muy en cuenta porque a lo mejor es Dios quien le está hablando a través de esta persona. El testimonio de los familiares, de los padres. Los padres en casa se dan cuenta que este jovencito tiene algo especial que lo capacita o que lo habilita para ser un candidato para el ministerio. Entonces a veces los familiares, los padres le dicen, mira, tú deberías ser pastor. Cuando un joven escucha estas voces, la voz de la familia, la voz de la iglesia y la voz de Dios, juntando todo, entonces un joven puede estar seguro de que está siendo llamado por Dios. No es casualidad que varias personas, desde varios ángulos, le digan e inviten al joven para que estudie teología. No es casualidad. Dios está moviendo los hilos. Dios está manejando la situación. Ser llamado para ser pastor es ser elegido, separado del resto para una tarea especial. Es tener una meta específica y saber que se cuenta con la ayuda de Dios para lograrla. No serán caminos fáciles, habrá desafíos, requerirá abnegación, demandará esfuerzo, pero nada se compara con el privilegio de pastorear a un pueblo que se prepara para muy pronto reunirse con su verdadero y gran pastor. Desde muy inicio de la palabra de Dios, el concepto de excelencia aparece de una manera muy fuerte. No solo en las palabras de Jesús tenemos el desafío de perfección en nuestro trabajo pastoral, sino que ya Moisés establece el hecho de que nosotros debemos ser cabeza y no cola. Entonces, en ese sentido,
Nosotros transmitimos mucho de esto a través de la programación curricular de nuestros estudiantes. Pero no solamente eso, sino esperamos que el estudiante pueda ser excelente en todas las áreas y facetas de su propia vida, tanto en las residencias donde ellos viven, en el trabajo de proyección social que hacemos hacia la comunidad, en el trabajo interno que se hace dentro de la iglesia y de la institución para cumplir con los ejes transversales que también nuestra institución tiene. El modelo educativo adventista, y es no solo para teología, pero creo que particularmente para teología es aplicable en el sentido de promover el pleno desarrollo de todas las facultades del ser humano, ¿no? O sea, nosotros partimos del punto de que Dios espera que yo le entregue mi máximo, ¿no? Que no me contente jamás con lo que ya logré, porque con la ayuda de Dios siempre es posible alcanzar nuevos niveles, siempre es posible proyectarme un poco más, ¿no? Servimos a un Dios que es todopoderoso e infinito, que no conoce de límites. Y entonces, en mi servicio hacia Él, yo entro en un territorio infinito, donde las posibilidades no tienen límite. Y entonces es maravilloso saber que en este servicio y en esta preparación yo puedo continuar creciendo no solo en esta tierra, sino por la eternidad. Siguiendo el modelo dejado por Cristo como el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, en Jesús vemos esa excelencia que todo egresado debiera imitar. No solamente la excelencia que vemos en Jesús, su calidad en el trato humano, en el trato aún con gente quizás despreciada por la sociedad de aquellos días, Él las trató con altura, con amor auténtico, y así también hoy los futuros pastores, los ministros de Dios, debieran tener presente siempre a Cristo, la figura de Jesús, como el maestro, como el pastor, como el ejemplo que todo cristiano en realidad debe imitar, pero especialmente aquel que se dedica a las cosas de Dios. Mi nombre es Ronnie y hoy quiero contarles cómo un pequeño pedazo de metal cambió mi vida. Soy estudiante de teología en la Universidad Peruana Unión en Lima, Perú. No crecí en un hogar adventista y solía encantarme buscar problemas con mis amigos. De hecho, conocí a Jesús en unas reuniones a las cuales había ido a molestar con un altavoz, pero Dios tenía otros planes para mí y al final decidí entregarle mi vida. Ahora estudio para ser pastor porque quiero compartir con los demás la alegría que he encontrado en mi nueva vida. He visto cómo Dios me ha ayudado muchas veces en mi vida. Cuando le pido algo, Él siempre contesta. O bien me dice sí o no. Fue un milagro el cambio que ha hecho en mi vida. Ahora quiero ayudar a otros a que cambien. Me encanta estudiar en la Universidad Peruana Unión. El campus es muy lindo. Cada rincón, cada actividad que realizamos aquí nos inspira a crecer y a dedicar nuestros dones para servir a los demás. Cada día agradezco a Dios porque, a pesar de las dificultades, aún puedo estar aquí formándome para servirlo como pastor. Un día salí atrasado hacia un compromiso. Estaba tan apurado que comencé a correr, cuando de repente me detuvo un dolor intenso en mi ojo derecho. Sentía como que me quemaba, no podía ver nada. Luego supe que me había golpeado con una barra de metal ubicada peligrosamente en mi camino. Estuve en el hospital por semanas. Cuando los médicos me dijeron que ya no tenía esperanza para mi ojo y que debía amputármelo, les rogué que me dieran unos días más para orar y pedirle a Dios que me ayudara. Necesitaba mis ojos para ser pastor. Un doctor accedió a darme una última oportunidad. Me operó y entonces sucedió el milagro. Aunque mi visión ya no es la misma, ahora puedo seguir adelante con mis sueños de ser pastor. Me sentí plenamente feliz porque confirmé que Dios me había llamado. Le dije que si salvaba mi ojo, sabría que ser pastor es el plan que Él tiene para mi vida. Oré mucho a Dios pidiéndole que salvara mi ojo.
Realmente quería ser pastor. Con el tiempo, Dios contestó mi oración y mi felicidad fue completa. Aunque mi visión continúa borrosa en mi ojo derecho, puedo ver claramente el plan de Dios para mi vida. Cada día quiero honrarle, ayudando a otros a conocerlo. Y desde el campus de la Universidad Peruana Unión nosotros ya nos estamos despidiendo. Esperamos que te haya gustado mucho este programa, que lo hayas disfrutado, que te haya llevado a la reflexión, pero sobre todo que haya despertado en ti el interés por ver nuestro próximo programa que se viene con muchas sorpresas desde cualquier punto de Sudamérica. No te lo pierdas entonces, nos vemos muy pronto en la próxima edición.